te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher, il revient bientôt nous chercher, il revient bientôt nous chercher. Nous voilà de retour après cette pause. Estamos de vuelta después de esta pausa. Espero que estáis descansados. Antes de seguir esta segunda sesión, quisiera simplemente, por recuerdo de la primera sesión, para los que quizá no han seguido la primera sesión, hemos hablado que hay una fundación a poner en nuestra vida, en la Iglesia del Señor, para ser un discípulo de Jesucristo. Pienso que es bastante claro. Es importante para nosotros de entender eso antes de seguir. Quisiera recordar también lo que el apóstol Pablo ha dicho en 1 Corintios 3, como que Pablo ha puesto el fundamento por la gracia del Señor, y ese fundamento no es otro que Jesucristo Él mismo. Y cuando el apóstol Pablo habla, podemos sentir, cuando se dirige a los corintios, que tenía un mensaje particular para la iglesia,
un mensaje especial, importante, que nous allons parler. y que vamos a descubrir mucho más, que vamos a Verset 17. avanzar. En 1 L'apôtre Corintios Paul vient dire comment 4:17, el apóstol Pablo viene a decir il porte cette fondation cómo él enseña y lleva esta fundación en todas las iglesias. et pour l'apôtre Paul, c'était son appel. Tenía Ça faisait partie que de poner son appel en tant qu'un ese apôtre. fundamento y era su llamamiento, hacía parte de su llamamiento como un apóstol de venir y poner el fundamento en las iglesias. Él menciona eso en 1 Corintios capítulo 4. Verset 17. Vamos a leer Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, el versículo mon enfant 17. bien-aimé, et fidèle dans le Por Seigneur. esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. C'était son message. En todas partes y en todas las iglesias. Eso era su que mensaje l'apôtre Paul a fundamental, posé una fundación que el apóstol Pablo ha ponido no solamente en la iglesia de los Corintios, pero viene a precisar aquí que él enseña les églises. ese mensaje en todos lados y en todas las iglesias. Pouvons voir qu'il Cuando mentionne leemos cette las fondation, epístolas del apóstol Pablo, podemos ver que él menciona ese fundamento, y vamos a entender poco a poco que en todas sus epístolas el apóstol Pablo menciona ce fondement, en detalle cuál es ese fundamento, cuál es esa fundación. Os recuerdo esto porque Jesús mismo, cuando habló a sus discípulos en Mateo 16, él da una indicación, no en detalle, de esa fundación, del mensaje importante cuando él habla en Mateo 16, versículo 24. Él habla que para ser un discípulo hay que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. He hecho muchas misiones en África, francófono, anglófono, y cuando yo hablaba de este mensaje de la cruz de Jesucristo, yo hablo de la cruz que tenemos que tomar. Muchos cristianos y mismo muchos pastores, si hablan de la cruz de Jesús, pues no han entendido cuál es la cruz del Señor. Cómo eso nos puede afectar, cómo eso tiene que hacer parte de nuestra vida. Y durante esta sesión voy a, por la gracia de Dios, voy a poder aclarar y enseñar cuál es este mensaje de la cruz, este fundamento que cada iglesia tiene que tener y tiene que estar edificada sobre ese fundamento. Es un mensaje fundamental, un mensaje apostólico. Los primeros apóstoles han enseñado eso a la primera iglesia. Por eso vemos que es una iglesia fuerte, firme, y que los cristianos estaban dispuestos a dar su vida. No era para ellos, y lo vemos en el libro de los Hechos. Vemos que es un mensaje apostólico, un mensaje importante, y cuando está anunciado y este fundamento está ponido, entonces vemos que la iglesia está fuerte. Es evidente que no es un mensaje de salvación, es un mensaje para los cristianos, para que estén al corriente de lo que el Señor se espera de ellos para sus vidas cristianas, y cómo vivir esa vida cristiana. Tenía que tener un fundamento, una fundación firme
que va a permitir a los cristianos de crecer espiritualmente, de aguantar a través de las pruebas, de las dificultades de la vida. Hemos leído eso en Mateo capítulo 7, cuando una casa está edificada sobre un fundamento, puede estar firme contra las oleadas, contra el viento, contra todas cosas. Hemos hablado de eso, como un cristiano, cuando tiene su vida en ese fundamento, puede estar firme y aguantar en las pruebas de la vida. Y ese fundamento es esencial. Y el apóstol Pablo viene a decir en el capítulo 3 de los Corintios que este fundamento no es otro que Jesucristo mismo. No es otro que Jesucristo Él mismo. Así es que no es solamente la fe en la persona de Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, es un mensaje adicional en la vida del cristiano para perfeccionarle, para protegerle, para llevarle a vivir una vida que va a complacer al Señor y que no va a ser sus deseos y de la carne que le va a conducir, pero va a andar complaciendo al Señor. Y es esa fundación que le va a permitir a que el cristiano va a estar convencido y va a ser conducido a andar en la santificación, en la justificación, para poder para estar firme y complacer al Señor, mismo si es difícil. Amén. Una cosa es clara: cuando hablamos de Jesús, no podemos disociar Cristo de la cruz. Es imposible. Esto tiene que ser claro. No podemos desunir Cristo y separar Cristo de la cruz. Es imposible. Cuando hablamos de Jesucristo es claro. Hablamos de la cruz, de lo que, cómo ha muerto, cómo ha sufrido, cómo ha resucitado y que es vivo hoy día. Todo eso es el fundamento de la vida cristiana y de la Iglesia de Jesucristo. El profeta Isaías, en el capítulo 53, él habla en detalle de la cruz. Cuando lo leéis, veis que todo está detallado de lo que se ha pasado a la cruz, la intención del Padre, cuál era el corazón del Padre para el Señor cuando le envió aquí y para sufrir y morir en la cruz por sacrificio para los pecados. Isaías 53, 10, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Él dice que Él ha querido eso y ha muerto por el sacrificio del pecado. Y habla de su resurrección. Cuando dice, Él verá una posteridad y la obra del Jehová prosperará en sus manos. El profeta Isaías habla en detalle de esa cruz y menciona los sufrimientos de Cristo, la muerte de Cristo, y menciona la resurrección de Jesucristo. Y cuando habla de Jesús, asocia la cruz a la persona de Jesús. Y sabemos que muchas veces cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él mencionó y los ha prevenido Él mismo de la cruz que tenía que tomar, diciendo que iba a sufrir. En Marcos 10,
él ha dicho cómo iba a sufrir y que iban a meter, le iban a dar la muerte y que iba a resucitar. Jesucristo hablaba de la cruz y lo que se iba a pasar y cuáles eran los elementos que tenían que estar presentes en la cruz que tenía que tomar. Eran los sufrimientos, porque dijo, voy a sufrir, me van a dar la muerte y resucitaré. Son las mismas cosas que el profeta Isaías declara en el capítulo 53 a propósito de Jesús y de su misión a la cruz. Es evidente, no podemos disociar Jesús de la cruz. Y cuando Pablo habla en 1 Corintios 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí habla de Jesús y de la cruz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es claro. No hay ambigüedad. No podemos cambiar la definición de la cruz. Es importante para nosotros de entender eso hoy día. No podemos cambiar la definición de la cruz. La cruz es en tres partes. Se habla del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es claro. A cada vez que vemos en la palabra de Dios que tenemos que tomar nuestra cruz, no hay que buscar otra definición. No vamos a buscar qué es lo que quiere decir, lo que contiene. Está escrito. La cruz es el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Y no podemos cambiar eso, es incambiable. No podemos venir e inventar que ahora tomar su cruz es excluir los sufrimientos, la muerte y la resurrección. Es imposible. Y eso es una tendencia que hay hoy día en la iglesia, porque oímos muchas veces que porque Jesús ha muerto y ha sufrido, porque ha resucitado de los muertos, la cruz no tiene nada que ver con nosotros y que no tenemos falta de tomar la cruz, porque el Señor ha cogido la cruz, ha sufrido para nosotros, Él ha muerto para nosotros y ha resucitado para nosotros. Así es que, ¿por qué nosotros tenemos falta de tomar nuestra cruz? Es una decepción, es un engaño que no tenemos necesidad de tomar nuestra cruz según la definición de la cruz. Tomar la cruz puede tener otra definición que el sufrimiento de Cristo, la muerte y la resurrección. No podemos separar Cristo y la cruz. Es importante. Segundo punto, no podemos tener otra interpretación de la cruz. Es imposible. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de tres cosas: la muerte, el sufrimiento y la resurrección. Punto. Nada más. Hay 3 puntos a definir para hablar de este fundamento. Nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Este fundamento no es otro que el Jesucristo Él mismo. Primeramente, nuestra fe en Él. Amén. Para llevarnos a la salvación. No hay salvación afuera de Jesucristo. La salvación por la fe en Jesucristo. Otro punto que ahora podemos decir que está en 2 partes, pero antes de hablar de eso, vamos a leer 1 Pedro 2, 6, para hablar de Jesús como el fundamento, como el apóstol Pedro dice, capítulo 2, 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo,
Meto en Sion la principal piedra del ángulo, celui escogida, qui croit en preciosa. elle Y el que creyere en ne sera él point no será avergonzado. Amen. Et on peut même avoir une autre Amen. interprétation de cela dans un sens. Celui qui Podemos bâtit sa tener vie otra sur cette interpretación de pierre esto. angulaire, El que edifica vivra su vida sobre par esta elle, et ne piedra sera del ángulo, point confus. vivirá por ella y Ne no sera point confus. no Jésus será est le avergonzado, fondement. Il dit dedans, no je mets será en confuso. Jesús es el fundamento. Meto en Sion una piedra del ángulo, Si on enlève cette pierre, la piedra tout s'écroule. principal del edificio, y si Amen. quitamos Tout esa s'écroule. piedra, todo C'est se pourquoi le derrumba. fondement est basé sur Jésus-Christ. Todo Il est se cae. la pierre angulaire. El fundamento Il est está le basado fondement. sobre Il est Jesucristo. la fondation. Él es la piedra del ángulo. Es el Et donc, fundamento, Matthieu 16, es la verset 24 que nous fundación. avons lu, nous voyons quoi? Que nous avons Y besoin en de Mateo 16, 24 soi-même. vemos que tenemos falta Et de décider negarse de a perdre sí mismo, notre vie. aceptar y decidir de perder nuestra vida. Et décider de perdre notre vie. Aceptar y Et en decidir de désirant et en perder acceptant nuestra vida. De perdre notre vie, on prend Y deseando y notre- aceptando de perder nuestra vida, C'est ça que tomamos Jésus dit. nuestra cruz. Quand nous sommes disposés à perdre notre vie, Es lo que Jesús quiere decir. nous allons prendre Cuando notre estamos dispuestos a perder Parce que nuestra c'est le vida, moyen pour nous maintenant vamos a tomar nuestra cruz porque es el medio para nosotros de perder nous nuestra voulons donner vida. notre vie. C'est pourquoi quand on parle Porque de queremos fondement, dar nuestra vida. on parle de Jésus et on parle Cuando de hablamos de notre fundamento, identification. hablamos de Jesús y hablamos de nuestra identificación a los sufrimientos de Cristo, a la muerte de Cristo, Les souffrances et la mort à soi-même. Ce qui est que siendo nosotros mismos aceptar notre el, identification, el sufrimiento y la muerte, quiere decir que es nuestra identificación, es identificarse al Jesús, a su cruz, a sus sufrimientos, a su muerte y a su resurrección. Eso es la vida cristiana. Eso es la definición de la vida cristiana. Identificar nuestra vida, aceptar de sufrir, aceptar de morir a sí mismo para llegar a la vida de Cristo. Es nuestra identificación. Nous avons l'assurance Es claro si nous que prenons notre tenemos la aseguranza que croix, si tomamos nuestra cruz, si estamos dispuestos a negarse a sí mismo, si estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, récolterons. tenemos la aseguranza que De la même manière que vamos Jésus savait a cosechar la vida de Cristo. De la misma manera que Jesús sabía que cuando iba a la cruz, Et pour nous, c'est la même cuando chose. iba a sufrir y morir, C'est iba pourquoi a on resucitar. accepte de prendre Y para notre nosotros croix. es la Dans misma notre cosa. cœur, il y a une Cuando joie. aceptamos de tomar nuestra cruz, en nuestro corazón hay una alegría, La vie de Jésus, un gozo, et que nous porque pouvons vamos ensuite a recibir manifester al cette cambio la vida de Jesús y que vamos a poder manifestar esa vie. Je vida. pense que la Como un première pastor chose que y nous un voulons, siervo de Dios, c'est de ne pas servir pienso le que Seigneur avec la nous-mêmes. primera cosa que queremos es de no servir al Señor con nosotros mismos, pero servir al Señor con su vida, Et Jésus a transmitir prévu su cela. vida. Eso es lo que buscamos y Jesús ha previsto eso cuando nos pide de tomar nuestra cruz, porque al final de la carrera hay un cambio C'est clair. de nuestra vida por su vida. Et c'est cette lumière que nous avons besoin de recevoir. Es claro. Le Saint-Esprit veut emmener Y esa luz que tenemos falta de recibir hoy día, el Espíritu Santo quiere llevar esa luz del Evangelio en medio de la iglesia, en la vida de los pastores, y para que vean claramente el propósito
por cual el Señor nos pide de tomar la cruz, hay una razón. Question. Peut-on être un disciple du Seigneur? Peut-on suivre le Seigneur si nous sommes Una pas prêts à prendre pregunta. notre croix? Réponse ¿Podemos facile. ser un discípulo y seguir al Señor si no estamos dispuestos a seguir al Señor? Pues no. Es simple. Mais si on faisait d'autres Non. choses, c'est-à-dire, si on chassait les démons, si on priait Si en langue, hacemos otra cosa, quiero decir, si echamos afuera los demonios, si ne sommes-nous pas des disciples oramos du en Seigneur lenguas, si oramos por los enfermos, si venimos a la iglesia dans la parole de Dieu? y no somos los discípulos del Señor, Attachés à la vérité. hay que quedarse en la palabra de Dios, hay que quedarse liado a la verdad. Y Jesús ha dicho, es imposible de seguirle, de ser su discípulo, si no estamos dispuestos a participar a sus sufrimientos y a su muerte. No hay posibilidad, está escrito en la palabra de Dios. Mais je vais vous donner la réponse. Si hacemos otra cosa, sería bien, pero la respuesta la voy a dar. Dans ce que j'ai vécu, La respuesta está en mi testimonio, serviteur de Dieu. en lo que he vivido J'ai fait toutes ces choses. cuando, J'ai chassé les démons, como un siervo de Dios, un pastor, j'ai prêché he l'évangile dans les églises, hecho afuera los demonios, he orado por los enfermos, he predicado el Evangelio en las iglesias, he estudiado la Biblia, he orado en lengua, pero nada ha funcionado. à laquelle j'appartenais, Mi pareja, ni ma vie. ni la iglesia a la cual yo pertenecida, pues nada. Mais rien ne marchait. Y por tanto, yo hacía todas esas cosas, Elle était pauvre. pero nada funcionaba. La iglesia Il y avait des, era pobre espiritualmente. des discussions, Había des luchas, divisions, combate, des compétitions. On discusiones, gagnait les âmes. divisiones, On avait beaucoup de choses. competiciones. On était très organisés. Ganamos almas, hemos hecho muchas cosas, estábamos muy Il n'y avait organizados, pas de vrai fondement. pero había realizado que no había un verdadero fundamento en la iglesia. Construire. Yo realizaba que no Les era chrétiens, ils se bagarraient. la clase de iglesia que el Señor quería edificar, con cristianos que luchaban con los líderes, que ellos estaban en competiciones con parejas que estaban en un estado lastimoso. Il n'y avait pas de solution. Nous n'avions pas de solution. Todo eso, en todo esto no había solución, no teníamos solución Mais on servait le Seigneur quand même. De tout notre ni cœur. cambio, pero hemos servido al Señor de todo nuestro corazón. Je voulais le suivre. Yo voulais amaba le al servir. Señor, Mais quería à un moment donné, seguirle, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose quería qui me manquait. servirle, pero en un momento en mi vida he realizado que había una cosa que faltaba y que no era normal que la iglesia esté en ese estado, porque cuando leemos la palabra de Dios vemos otra calidad de iglesia a la cual yo pertenecía. Y estoy seguro que hay muchos pastores hoy día que sienten la misma cosa, lo que yo he sentido algunos años atrás, desalentado. A veces quería abandonar el ministerio porque no encontraba solución. Donc j'aimais le Seigneur, mais en même temps, je voulais abandonner. Yo amaba al Señor y al mismo tiempo Je voulais une réponse. quería pour l'Église. abandonar el ministerio. Je voulais une réponse Quería avec le una Seigneur. respuesta para la iglesia. Mais le Quería Seigneur m'a una donné une respuesta con el Señor. réponse pour moi. Pero el Señor me ha dado una respuesta para mí. Vous savez, souvent, les pasteurs, Mi ils persona. cherchent des messages, ils cherchent des solutions, ils cherchent tout ¿Sabéis? pour le peuple de Dieu. Muchas veces los pastores buscan mensajes, soluciones, todo para el pueblo de Dios. Rarement, Pero raramente miran a ellos mismos, raramente se examinan ellos mismos y raramente quieren saber lo que Dios comme je vous ai dit, quiere decir a propuesto de su vida. j'en avais marre de l'Église
Como yo he dicho, estaba cansado, estaba harto de la iglesia y quería abandonar En todo. cherchant une réponse pour l'Église. Y he dicho, buscando una respuesta para la iglesia, el Señor me ha hablado y me ha dado una respuesta para mí. Mes yeux se sont ouverts. Y he probado a la gracia de Dios. Mis ojos se han Je abierto voyais dans la parole de Dieu. a muchas instrucciones Comme la croix que yo veía devais en la prendre. palabra de Dios, Je comprenais como que la je ne pouvais cruz pas continuer que à tenía servir que le Seigneur tomar. dans l'état où j'étais. Comprendí que no podía seguir sirviendo al Señor en el estado que yo estaba. En dessous. Una pareja en desorden, una iglesia Chacun prendre son chemin. completamente Chacun avait sa vision. Il y avait pas en de desorden. Cada uno tenía su visión, cada uno tenía su manera de ver. No había unidad. He hablado largamente de eso y yo he entendido que no podía seguir a servir al Señor en ese estado, en el estado que yo estaba. Y he llegado a un punto que ya no miraba a la iglesia, pero miraba a mí mismo porque el Señor había dado una respuesta a propósito de lo que yo me preguntaba. Y lo que me ha dicho me ha hablado a propósito de mí. He visto mi orgullo, mi egoísmo, mi ira, mi frustración, la dureza de mi corazón hacia mi esposa y también hacia mis hijos. Y el Señor me ha aclarado y he entendido que he tenido una luz que ha venido en mi corazón. Vamos a leer en los Salmos capítulo 51, también ha sido una parte del viraje de mi vida. Salmos 51, 19 es el arrepentimiento de David y dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entendí que en la salvación no me había dado ese corazón. Yo era un cristiano que había estudiado a la escuela bíblica y entendí que mi salvación no me trajo ese corazón contrito, un hombre humilde, y eso estaba muy lejos de mí, lejos de mi corazón. La salvación no había tratado mi orgullo, ni todo lo que estaba muy vivo, las cosas que estaban muy vivas en mí. Entendí que la cruz era el camino para mí, para poder tener esa clase de corazón, para honrar, para servir al pueblo de Dios, para dar mi vida al pueblo de Dios. Y he visto que no había otra solución que la cruz que tenía que tomar. Dios me ha hecho gracia. He realizado que estaba al punto de abandonar. Pero Dios me hizo gracias y quiere hacer gracia a muchos pastores hoy día que son sinceros, que buscan, que aman al Señor y que no tienen la solución. Quizás yo tampoco no tenía la solución. Estaba muy lejos de mí. Yo creía que no había solución, pero Dios me hizo gracia. Y también Dios quiere hacer gracia a vosotros si solamente abrís vuestro corazón y podéis comprender que habéis mirado a muchas cosas, muchas prácticas, muchas doctrinas. Habéis seguido hombres de Dios y habéis imitado sus vidas, pero realizáis hoy día que esto no ha funcionado.
Vous savez que vous êtes appelés de Dieu. En el fondo de vuestro corazón hay un desaliento. Sabéis que Dios os llama, pero hay un vacío, como yo también lo tenía. Y digo otra vez que por la gracia de Dios, el Señor me ha expuesto mi corazón y me ha enseñado quién era yo. Y que yo no podía servir al Señor como antes. Tenía falta de tomar mi cruz y el Señor me ha aclarado y me ha dado la fe, la esperanza, la alegría en mi corazón para servir al Señor como yo quería. Cuando digo eso, quiero decir con un corazón feliz, lleno de fe para la iglesia y viendo la iglesia edificada y crecer, y mi propio matrimonio ha sido restaurado y ver los líderes ser unidos. He entendido que no había otra solución que la cruz. Lo que dijo Jesús: si alguien quiere seguirme, que se niegue, que coja su cruz y que me siga. Si no, no es digno de seguirme y de ser mis discípulos. Y yo creía que con mi diploma de pastor estaba sirviendo al Señor, complaciendo al Señor. Había muchas buenas cosas que se pasaron, buenas experiencias, pero a un momento llegamos delante de un muro y no sabemos a dónde ir, no sabemos si hay que ir a derecha o a izquierda o irse para atrás. Muchos pastores están en este estado. Muchos pastores preguntan: el ministerio han entrado en muchas doctrinas que no llevan frutos, que no cambia su propia vida ni cambia la iglesia. Mi oración hoy día es que podáis ser aclarados como yo he sido aclarado, viendo la necesidad que había en vuestras vidas para tomar esa cruz. Y aquí puedo describir un poco la experiencia de la vida de una persona que toma su cruz y que sirve al Señor y que le sigue. Experiencias quizás dolorosas de vez en cuando, quizás difícil, pero el fruto, la excitación, el gozo, la felicidad que hay de ver el pueblo de Dios crecer y de verse sí mismo, estar bien en su corazón y no luchar con sí mismo, de no luchar en su propia fuerza para servir al Señor. Hay muchos pastores así. Y es por eso que este mensaje que os transmito hoy día es un mensaje de esperanza. Habéis nacido de nuevo, sois un pastor con diploma, es bueno. Yo también era así. Pero la luz del Evangelio ha venido a brillar en mi corazón por la gracia de Dios. Cuando leo los Salmos, en capítulo 51, he entendido que el Señor lo que busca es lo que el Señor busca en la vida de un pastor. Es esa clase de corazón que se exprime ahí. Un corazón contrito, un espíritu quebrantado, un hombre humilde. Eso es lo que el Señor busca, y eso hoy día también el Señor lo busca en la vida de los que Él llama. Esa clase de corazón, no arrogancia, no la celebridad, no los títulos, tampoco la prosperidad ni el dinero, pero un corazón quebrantado, un hombre formado a la imagen de Jesucristo, un hombre que el Señor perfecciona de mucho más en este camino estrecho de la cruz de Cristo.
de la cruz que estamos llamados a tomar. Le rôle d'un pasteur, Podemos la definir responsabilité d'un pasteur el rol de un pastor, la responsabilidad de un pastor. envers le peuple de Dieu. ¿Qué es lo On que peut tiene que avoir beaucoup hacer d'enseignements là-dessus, hacia el pueblo de Dios? mais la clé, Podemos tener muchas enseñanzas a propósito de esto, pero la clave es lo que Dios busca. le cœur de l'homme. Busca el Psaume corazón, 51 a el aussi corazón été del pour moi hombre. Y ese Salmo 51 ha sido también para mí Et j'ai compris una qu'il y avait un luz. long chemin à parcourir. Cuando he visto mi estado y he entendido que tenía yo un largo camino que hacer, yo sabía lo que tenía que pasar en mi corazón, pero no era, hacía falta cada día de seguir. Y la misma cosa en la vida de la iglesia, es lo que había entendido. Ce cœur contrite, Ese corazón c'est la quebrantado, marque d'un humilde, serviteur de Dieu. ese corazón La contrito marque d'un serviteur es de la Dieu. marca de un siervo de Dios. La marca de un siervo de On peut Dios. parler de dédication. On peut parler de notre engagement. Podemos hablar de dedicarse o de nuestra manera de andar con el Señor. Muchas veces que podemos hacer como un siervo de Dios. C'est un cœur Pero brisé. la marca de un siervo de Dios es un corazón quebrantado, un espíritu contrito, un hombre humilde que reconoce quién es Él y lo que el Señor tiene falta de hacer en su vida y que lo acepta. ¿Cómo Jésus a eso se besoin de me pasa? changer, et il a toujours besoin de me changer. Jesús tenía falta de cambiarme y tiene falta también hoy día de cambiarme J'avais des mucho más. expériences que j'avais besoin de He faire entendido avec que Dieu. tenía falta de quebrantarme, Qu'il y aurait des que circonstances tenía dans que ma vie tener una experiencia con Dios y que iba a haber circunstancias en mi vida que iba a tener que afrontar. Momentos difíciles, mi fe iba a estar metida en prueba. Si iba a tomar esa cruz o si no, Mais j'avais compris iba a rehusarla. que je devais accepter de souffrir. Había entendido que tenía que Que aceptar j'avais de besoin sufrir, d'accepter de souffrir et d'expérimenter la mort de soi. que tenía falta de sufrir y de experimentar la muerte a mí mismo para recibir esa vida de resurrección. Yo os recuerdo la cristianidad, no hay que definirla por todo clase, por todo modo. No hay que definir la cristianidad por las cosas que hacemos, ni por la ofrenda que traemos el domingo por la mañana. Y menos mal los 15 minutos con la palabra de Dios y los 15 minutos en la oración. No hay que definir eso en los hechos. La definición de la cristianidad es la cruz que el cristiano tiene que tomar. Es su participación, su identificación a los sufrimientos de Cristo, a la muerte de Cristo, sabiendo que al cambio va a transmitir la vida de resurrección. La definición de la cristianidad está en tres partes. Participar a sus sufrimientos, a su muerte y su identificación. Hebreo 10:32 nos enseña que los cristianos así es que en Hebreo 10:32 entendieron, como yo también, y como estáis llamados a entender, Hebreos 10:32, pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados,
sostuvisteis gran combate de padecimientos. Vous aviez compris Habéis que la perseverado, souffrance et l'affliction habéis faisaient entendido partie de la vie chrétienne. que el sufrimiento y la aflicción hacen parte de la vida cristiana, hacen parte de la cruz, Qu'ils avaient été enseignés. que los había sido enseñado y que tenían que coger, tomar, y Dans ce temps où vous aviez compris y el ces autor choses, dice, recordaros el tiempo cuando habéis entendido esas cosas dans les souffrances, y habéis sostenido un gran combate en las aflicciones, en los sufrimientos. quand l'Esprit de Dieu nous éclaire et qu'on comprend Cuando el le Espíritu de cœur Dios du Seigneur nos pour notre vie, aclara y entendemos el corazón del Señor para nuestra vida, había una buena razón por la cual el Señor los llevaba por un camino a donde tenían falta de afrontar las aflicciones, los sufrimientos, y habían entendido el corazón del Señor para ellos, habían entendido el plan de Dios para ellos, que era el camino que los iba a llevar a la vida, un camino estrecho que los iba a llevar a la vida. Ils ont abandonné cette voie. Pero decidieron otra cosa, abandonaron ese camino. 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul. parle de 2 son Corintios expérience. 4 2 Corinthiens chapitre 4, habla de su experiencia. verset 11. On lit? Allez. Car nous 2 qui Corintios vivons, 4, 11. nous Porque sommes nosotros sans que cesse livrés vivimos à la mort, à cause de siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Paul avait compris No son a causa identification à la mort de Christ. sus mala Paul avait conducta, compris son pero identification había aux souffrances de entendido Christ. la identificación a Jesucristo, a sus Ici, sufrimientos. il vient dire, Y Pablo había il ne se aceptado plaint pas. todo. Non, Y aquí parle de dice l'expérience, l'honneur, Que de la joie qu'il avait. él habla de su experiencia, de el honor y la gloria Et il vient dire, que él tenía de vivir esa calidad de vida, y viene aquí a decir, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne la mort mortal. agit en moi, Aleluya. la vie agit en vous. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Non pas servir Eso al es lo que Seigneur Pablo par sa quería, force, es sa lo que un connaissance, siervo ses de études, Dios sa tiene que sagesse, desear, sa no philosophie, servir son al intelligence. Señor por su propia No. fuerza, por su conocimiento, su Il filosofía, doit y su avoir sabiduría, une transmission. no. Il doit y avoir la vie de Jésus manifestée à travers le Hay que tener ministère. una transmisión, la vida de Jesús manifestada a través del Paul avait reçu la ministerio. révélation de Jésus, Eso es lo que Pablo deseaba. de la vie Él chrétienne, recibió la revelación de son Jesús, de esa identification aux cruz, souffrances de Christ. de la vida cristiana, de su identificación a los sufrimientos de Cristo. Amigos, no hay que escuchar la gente ni los predicadores que dicen que no es necesario C'est pas nécessaire de mourir à soi-même aujourd'hui. de aceptar los sufrimientos, que no hay necesidad de morir a sí mismo porque Cristo ha hecho todo, ha cumplido todo y que está eso escrito. Pero ¿qué es lo que hacéis con las otras cosas de la palabra de Dios? Et dans le verset 7, il Y en parle el d'un versículo, el versículo 7 habla de un tesoro. Voilà ce que Paul, Un comment tesoro il définit en un vaso de barro. cette vie de Christ. Es de esa manera que él da la definición de la vida de Cristo. Il dit, Esa nous presencia portons ce del trésor Señor. dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Pero et tenemos non pas este à nous. tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. C'est pas nous.
Es esa vida de Cristo en nosotros, no es nosotros, es el poder del Evangelio de Dios que se manifiesta en la predicación del Evangelio. Eso está atribuido a nosotros, ni lo que hemos estudiado, no es un problema, pero los estudios sin la vida de Cristo, sin ese tesoro, sin ese gran poder que el Señor manifiesta a través del hombre de Dios, del siervo de Dios. Pablo dice que es el tesoro en vasos de barro. Es eso que queremos, hermanos, queridos pastores, siervos de Dios. Es la primera cosa que tenéis falta de desear. Y no hay 14 modos. Hay que recordarse el sufrimiento, la muerte y la vida de resurrección. Y hay algunos que quieren esa vida, quieren esa manifestación sin querer identificarse a los sufrimientos de Cristo y a la muerte de Cristo. No quieren esa experiencia, pero quieren la vida. No hay vida sin muerte. Primeramente, eso es la cruz. Eso es la cruz. Ha habido la muerte, los sufrimientos y la resurrección. La resurrección de Jesucristo, que ha vuelto a la vida. Nosotros, nuestra resurrección es la vida de Cristo que transportamos en nosotros. Eso es nuestra resurrección. Después de haber participado a los sufrimientos y a la muerte de Jesús. Lo hemos dicho. Hay que entender lo que hay que esperarse cuando participamos, cuando compartimos los sufrimientos de Jesucristo. Hay que saber lo que eso contiene. Pour revenir un petit peu à mon témoignage, je lisais les épîtres de Paul. Para venir otra vez a mi testimonio, cuando yo leía las epístolas de Pablo, un hombre extraordinario, los sufrimientos de ese hombre por la iglesia, sus persecuciones, todo lo que ha vivido, todo a lo que él ha afrontado. Él lo aceptó de todo su corazón. No ha considerado eso como una coincidencia o como cosas como que el diablo reinaba sobre su vida. No había entendido que la mano de Dios estaba sobre su vida y que Él abría puertas para que pueda experimentar los sufrimientos de Jesucristo y participar a sus sufrimientos, a las aflicciones del Señor. El siervo no puede estar más grande que el maestro, no es más grande que el maestro. Pero hoy día los siervos quieren otra vida, mucho más simple, más confortable, más atractiva, más profitable. No, es un engaño, es una falsa doctrina, es una herejía. Pablo no era confuso y cuando yo leía esas epístolas yo veía su vida, un hombre persecutado, opuesto en todo lo que él hacía. Nadie le comprendía y los siervos del Señor tampoco no le comprendían. Es extraordinario. Entendí que Pablo estaba dispuesto a sufrir para la iglesia, para el Evangelio, a aceptar todo para la iglesia. Y en Colosenses 1, él dice una cosa extraordinaria, Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros
dans mes souffrances pour vous. Il parle de l'Église. Se réjouit. Él me gozo en lo que padezco por vosotros. Tiene gozo. J'achève en ma chair Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es una revelación. Eso es el espíritu del Evangelio. Es el espíritu del verdadero Evangelio. C'est ce que j'ai découvert dans la Bible. Me gozo. C'est extraordinaire. Es lo que he descubierto en la vida del apóstol Pablo y es extraordinario. La revelación que él tenía y que el Señor le había dado para aceptar los sufrimientos. Pablo no faltaba de fe ni de revelación. Mismo el apóstol Pedro habla del profundor de las revelaciones del apóstol Pablo. Pedro habla de eso y en la epístola a los Efesios y a los Corintios, él habla de la importancia de la revelación que él tenía de Cristo. Y al mismo tiempo, esta revelación de Cristo le llevaba a aceptar y a participar a los sufrimientos de Cristo. Por eso he dicho antes que el fundamento de Jesucristo es también nuestra identificación a su vida. Y eso es lo que Pablo vive y lo que enseña en todas las iglesias. Y es esa luz que tenemos falta de tener en las iglesias, ese fundamento que tiene que estar ponido, y Pablo había aceptado de ser persecutado, opuesto, escasez, en fin, de todo. Philippiens chapitre 1er. Et on a tendance à croire que peut-être que cette expérience Filipenses était quelque chose de capítulo particulier pour lui 1, parce y qu'il podemos était serviteur de pensar Dieu. que esa experiencia de Pablo era particular porque era un siervo. Lo concibo, sí, era su vida, era su llamamiento para él de manera específicamente, Dieu n'est pas confus. era para él, Et dans son pero épître aux Philippiens au chapitre 1er, Dios no es au verset confuso. 29, nous allons découvrir que Y a los cette expérience de l'apôtre Paul, Filipenses 1:29, cette acceptation de la partager experiencia au del Christ, c'était apóstol pas pour Pablo, lui esa aceptación de participar en los sufrimientos de Cristo no era para él solo, y era también para los filipenses. par rapport Capítulo 1:29, non seulement porque a de croire vosotros en lui, os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que pedezcáis por Él. Él habla a los filipenses, viene a decir a los filipenses, habéis tenido la gracia de creer en Cristo, pero también de sufrir por Él. Podemos buscar un camino para salir, pero cuando volvemos a la Escritura, pues hay que quedarse en el camino, en la verdad del Evangelio. Y este texto y todo lo que estoy hablando viene a anular todas esas doctrinas que rehúsan la cruz y que rehúsan de tomar la cruz, que rehúsan la necesidad de tomar su cruz. Hay muchos que están en la ignorancia, pero hay muchos que se oponen porque no quieren exponerse. Y cuando yo también he estado expuesto, he visto mi corazón, mi orgullo, mi egoísmo, mi corazón duro, mi estado. Es la cruz que me expone. Cuando estoy dispuesto a perder mi vida. Y eso sigue, no se ha terminado y va a seguir hasta el final. Y Pablo dice que corre hasta el fin porque ha sido tocado por Cristo. Filipenses 1:3, versículos 10 y 11. Él dice, no corro todavía, no miro atrás, miro delante.
Donc j'ai compris aussi que Es c'était claro. pas seulement pour l'apôtre Paul, pour le serviteur de He Dieu. entendido mais pour también les que chrétiens. no era solamente para el apóstol Pablo, para el siervo de Dios, pero para todos los cristianos, todo el mundo. Si vous lisez dans l'évangile de Marc au chapitre 10, vous allez voir cette conversation que Jésus a eue. Si leéis en el Evangelio de Marco 10, vaya a tener vaya a ver lo que el Señor hablaba con sus discípulos. Él los pide si están dispuestos a tomar la copa y a ser bautizados del mismo bautizo que Él. Y ellos no habían entendido nada, pero Jesús le estaba diciendo que como Él iba a tomar su cruz y sufrir y resucitar de los muertos, ellos también, De participer era su plan para ellos, de boire la coupe de la de souffrance. participar a los sufrimientos, a beber la copa del sufrimiento, Le baptême en sa mort. Tout ça, de c'est hacerse expliqué. Tout ça bautizar, s'explique. el bautizo en su muerte. Todo eso se Est-ce que explica, vous pouvez boire la coupe todo de eso es l'épreuve? claro. Qu'est-ce qu'il parle? La coupe de la souffrance. Podéis beber la copa que yo voy a tomar porque es la copa de los sufrimientos. El bautizo que voy a tomar es el bautizo en su muerte. Eso se dice, también Pablo dice, estáis bautizados en su muerte. ¿Y a qué llegamos? Amen. La C'est muerte, clair. los sufrimientos y la vida de resurrección. La croix Amén. du Seigneur, notre Es croix, claro. se manifeste Eso se manifiesta dans por tout todos ce que lados. Dieu La nous cruz, demande. nuestra cruz, se manifiesta en todo lo que el Señor nos pide. C'est l'explication de notre baptême. Es la explicación de nuestro bautizo. Jésus dit quelque chose que peut-être nous devrons prendre. en Jesús considération. dice algo, C'est dans vamos a ver, Luc, hay que considerar en Lucas, verset 49. capítulo Luc chapitre 12, 12, verset 49, Jésus dit, je suis venu versículo jeter un feu 49, sur la terre. pues fuego vino a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Non, vous dis-je, mais la division. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Combien j'ai envie, Me combien je veux que tarda. ça se passe une bonne fois. Tengo prisa, tengo deseo. Quiero que se pase, Son attitude, que se pase. son désir, sa volonté, la Su volonté actitud, de son Père. su deseo, su voluntad, la voluntad de su Padre de ir a la cruz. Il savait pourquoi il allait à la croix. Porque Isaïe había 53, visto verset 10, nous avons el parlé producto tout à l'heure. definitivo y es por eso que iba a la cruz. Isaías 53 lo hemos leído por una parte. Nous ne pouvons pas chercher un chemin de sortie pour éviter le fait No podemos buscar un camino para salir y evitar que cada uno de nosotros, cristianos, siervos de Dios, pastores, tenemos que tomar ese camino estrecho. No hay un camino para salir, es imposible. Dans les paroles de Jésus, quand il parle qu'il a hâte de prendre ce baptême, En las palabras de Jesús, cuando Él dice que tiene prisa de coger ese bautizo, ¿de qué se habla? Hablamos del sufrimiento, de la muerte, de la resurrección, hablamos de nuestro deseo, de nuestra aceptación. Et j'ai bien compris que la solution pour ma vie, Y he entendido muy bien que la solución para mi vida, que la solution pour ma vie, sigo con mi testimonio, la solución para mi vida, pour le ministère, para mi pareja, para mi vida personal, para el ministerio, para la iglesia, se encuentra en la cruz que tenía falta de tomar, d'accepter la persécution, de aceptar las injusticias, aceptar la persecución,
aceptar la oposición, de aceptar las aflicciones, de aceptar la escasez, las injusticias, prêt à perdre. de aceptar las falsas acusaciones J'avais y compris estar que dispuesto cela a perder. formait partie de ma vie. Había entendido que eso Et que j'avais era besoin parte de d'accepter mi vida que ça viendrait, y tenía falta de c'est pas quelque aceptarlo, chose qu'on cherche, que iba a venir. No es algo que buscamos, ça vient. pero Et le Seigneur connaît. pero viene. Y Je el pose Señor la question, est-ce qu'il se conoce. pourrait que le Seigneur organise cela pour nous? Os pregunto, Organise ¿creéis que el Señor organiza eso para nosotros? absolument bien sûr. ¿Organiza esos momentos de sufrimientos para nosotros? Nous savons por qu'il y a un seguro. plan pour nous détruire. Claramente. Amen. Sabemos que el enemigo tiene un plan para Mais nous destruir, savons aussi que Dieu se sert sabemos eso. Pero sabemos también que Dios se sirve parfois bonnes, de parfois muchas mauvaises, situaciones, pour nous a former, veces buena, a veces mala, pour nous briser, para formarnos, pour nous changer, pour enlever para tout ce qui nous quebrantarnos, enveloppe à l'intérieur para de nous-mêmes. cambiarnos, para quitar todo lo que está en nosotros. Et toutes Quitar. ces choses-là, c'est une souffrance. Y todas esas cosas es un Et ça emmène sufrimiento. une mort à l'intérieur de nous-mêmes. Y eso C'est pourquoi Jésus dit qu'on a trae besoin de una se renier muerte soi-même. en nosotros mismos. Por eso dice Jesús que hay que negarse a sí mismo, de no liarse a nuestra vida, de no tener el control de nuestra vida, de no rehusar de vivir como Donc, toutes queremos. ces persécutions, toutes ces afflictions, toutes ces souffrances En estas persecuciones, aflicciones, esos emmènent la sufrimientos, mort. Et nous traen avons la été muerte. acceptés dans un bon esprit. Pas en y grognant, tenemos falta de aceptarlo con un buen corazón, no, no gruñindo, no gruñir, non, no tener lástima de même nosotros ça fait mismos, mal à l'intérieur. pero Quand en le el buen Seigneur veut briser espíritu, toutes ces choses qui nous mismo gardent si encore hace daño en nosotros, cuando el Señor quiere quebrantar todas esas cosas que nos queda como en prisión, el orgullo de la Ça fait vida, mal d'accepter. eso hace D'accepter de daño, ne pas réagir et d'accepter de perdre. de aceptar, Il y a une mort à soi. de aceptar, de no reaccionar y de Et perder. malheureusement aujourd'hui, Hay una muerte a sí mismo en esa experiencia y por desgracia hoy día hay pastores que se pelean por un micro, ils sont pas prêts à por perdre. un altavoz, por 25 sillas, no están dispuestos a perder nunca, Ils vont tenir là-dessus parce mismo que si légalement, es su dinero que han dado, pues ellos se van a quedar ahí porque legalmente pues lo poseen. relâcher, perdre. Pero hay momentos que el Señor quiere que perdamos, relajar, perder, de no liarse a esas cosas. Y hace daño. Es un quebranto. Et c'est comme ça que Dieu œuvre. C'est comme ça que Dieu nous forme. Y de esa manera el Señor obra y nos forma. Façonner à l'image de Christ. Changer à son image. Estamos formados a la imagen de Cristo, cambiado a su imagen de gloria en gloria por la obra del Espíritu Santo en nuestro Jamais corazón. oublier Y no hay que olvidar, nunca hay que olvidar à tout moment, dans toute situation, la gracia poderosa de dans toute Dios expérience, dans toute en todos difficulté. momentos, en todas situaciones, en todas experiencias, en todas Voilà cette dificultades. expérience dans La gracia son de épître, Dios. au deuxième épître au chapitre 12. Pablo ha tenido esa experiencia en la segunda epístola, Au verset 7, il dit, en il parle de cette capítulo révélation 12. encore qu'il a.
Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Habla de la revelación que tenía y para que no esté 2 Corintios 12:7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, como si Satanás quería impedir al Pablo de enorgullecerse, pero como si eso podía ser así. Pero Dios ha permitido eso para proteger a Pablo, para que no se enorgullece. Y viene a decir, 3 veces he orado al Señor de alejarme de mí ese aguijón, y Él me ha dicho, mi gracia es suficiente. Eso es la experiencia de Pablo y tiene que ser nuestra propia experiencia de la misma manera. Mi gracia es bastante. Tomas tu cruz, mi gracia es suficiente. Experimentas situaciones duras y difíciles, mi gracia es suficiente. Porque mi poder se cumple en la debilidad. ¿Veis el corazón, la actitud de corazón? ¿Os recuerda el Salmo 51? Ese corazón contrito, espíritu quebrantado, esa humildad. Mi poder se cumple en la debilidad. No es el cristiano que se cree grande, fuerte, que puede todo. No. Pablo tenía otra actitud. Y miráis lo que dice. Mira, habla del espíritu del Evangelio, no el Evangelio que oímos que la Iglesia en general predica. Viene a decir una cosa completamente... viene a decir una cosa contra toda lógica, con toda esa doctrina que está enseñada hoy día. Pablo cuenta eso. Verset 9. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Me glorificaré mucho más de mis debilidades, mucho más en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda estar sobre mí. Es por eso que yo me gozo, estoy contento en mis debilidades, en mis persecuciones, en la angustia por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es otro evangelio. No es el evangelio del siglo XXI ni el evangelio confortable. No, de ninguna manera. Es otro estado de espíritu, otro corazón. Amén. Es el corazón del Señor. Y es eso, nosotros siervos del Señor y pastores, lo que tenemos que entender de quitar todo lo que es al contrario del Evangelio, al corazón del Señor. Hay demasiado de influencia del mundo en la iglesia, demasiado. El espíritu del mundo. El espíritu del Evangelio es contrario al espíritu del mundo. Donc l'apôtre Paul explique la grandeur, la profondeur, la puissance de cette grâce. El apóstol Pablo explica la profundidad, el poder y la gracia. Y está en un estado y él quiere llevar una actitud para permitir al poder de Dios de manifestarse. Y dice a los corintios, vengo a vosotros con una debilidad y con un temblor.
Et je vous enseigne, je vous porte l'évangile, non pas selon la sagesse de l'homme, mais avec une démonstration d'esprit et Os de enseño el Evangelio no como la sabiduría del hombre, pero para que la fe esté sobre la palabra de Dios y la fe. Eso es otro espíritu. ¿Cómo solucionar todos los problemas que yo tenía? Il y a des fois le Seigneur permet que vous faites face à un mur. A veces el Señor permite que estáis delante de un muro y no podéis avanzar. Y entonces Él da su gracia y su espíritu se revela. Y entonces su espíritu se revela. La luz viene. Su gracia viene hacia nosotros. Su mano está extendida y nos enseña el camino. Y nos permite de vivir esa experiencia extraordinaria. El apóstol Pablo tenía una comunión con Jesús, no como la iglesia entiende hoy, no. El apóstol Pablo en Filipenses 3 dice, de esta manera voy a conocer a Cristo. Él quería tener esa comunión, en la comunión de su sufrimiento. Es así que quería conocerle. Esa es esa clase de relación que él quería con el Señor, porque sabía que iba a edificar su vida, equiparle y ser un hombre del espíritu quebrantado y llevar ese espíritu humilde para servir al Señor, para transmitir la verdad del Evangelio y no cualquier cosa. En la comunión de su sufrimiento y en el poder de su resurrección. La vida de resurrección. De esa manera que quería comuniar con el Señor. Eso es extraordinario. He concluido, según la palabra de Dios, que la solución para mis problemas era de morir a mí mismo y de negarme a mí mismo y dejar al Señor de obrar en mi corazón en profundidad, cosa que Él sigue haciendo hoy, que no se ha terminado, pero es una experiencia magnífica, una experiencia extraordinaria de sentir la mano de Dios y de sentir el Señor obrando y la gracia de Dios. Eso es extraordinario. He entendido que tenía un camino nuevo en el cual tenía que andar, y mi oración hoy día para vosotros que me escucháis, a donde estáis, en vuestra casa, a donde quiera, mi oración es que podáis entender que hay un camino nuevo delante de vosotros que está bien delante y hecho por el Señor, preparado por el Señor de avance. He entendido que era mi camino nuevo y he entendido que humillarme, perdonar, arrepentirme era desde ahora mi carretera, mi camino. Quelle expérience! Quelle expérience! Es una experiencia que no tenéis que faltar. Donde quiera donde estéis, cualquier evangelio que compartéis, mismo si no habéis entendido nunca este mensaje en vuestro ministerio, hay miles de pastores que son ignorantes. No es una condenación ni acusación, porque yo era ignorante de la misma manera. Pero Dios me hizo gracia y me ha revelado algunas cosas. Y Dios
durante estas sesiones et que la de lumière conferencia briller dans votre cœur. puede revelarse a vosotros por su espíritu y que el Evangelio pueda brillar en vuestro corazón y tener una convicción en vuestro corazón que este mensaje, Cette participation esta à ces cruz que el souffrances Señor nos pide de tomar, esa participación a sus sufrimientos y a su muerte. je parle de cette mort à No soi-même. hablo de una muerte física, no. Hablo de esta muerte de morir a sí mismo que os va a beneficiar espiritualmente, cambiar vuestras vidas y transportar la vida del Señor en vosotros. Mi oración es que haya una convicción en vuestros corazones, una luz que pueda venir y que el velo se quite y que podáis ir en este camino y comprometerse en este camino. Y os voy a explicar un poco más mañana, pero Saisisse votre cœur. que el Espíritu del Señor Que tous les combats, pueda les frustrations, coger vuestro corazón y que todos los combates, las frustraciones, los desalientos, est en train de répondre à votre prière. quizás el Señor está dando respuesta a vuestra oración. Quizás que hay mucho tiempo que oráis por algo de nuevo, que se pueda pasar en vuestra vida, vuestra iglesia, y que estáis alto de todas esas prácticas en vuestra iglesia, cosas que no llevan la construcción del pueblo de Dios Il se peut que vous êtes dans cet état. y que engaña al pueblo de Dios. Quizá estáis en ese estado, Quand como le Seigneur yo. vous tend la main, ne résistez pas. Cuando el Señor extiende Quand le su Seigneur mano, vous tend sa main, no hay que resistir. vous vous retirez de là où vous êtes. Cuando el Señor extiende su mano y os Parlez comment lleva a un fundamento firme. Yo he il y hablado avait beaucoup d'églises en la primera qui sesión, sont sur les fondations había muchas iglesias que están sobre fundamentos que no son bíblicos. Las finanzas, la música, el soi-disant dinero, puissance qu'on veut faire le peuple de Dieu comprendre, accepter. el poder que queremos que el pueblo pueda aceptar, pero el Señor me ha librado Et vous fasse voir y oro que el Señor también os libre y que os haga a ver l'évangile lo bonito del Evangelio. extraordinaire, El Evangelio glorioso, extraordinario, magnífico, qui peut saisir votre cœur. Saisir votre cœur que et puede vous emmener tocar vuestro corazón à embrasser ce y message. llevarlo Et arriver a après un coger certain ese mensaje temps, à vivre ce message. y llegar después de un momento a vivir este mensaje Que le y Seigneur ver emmène el cambio, dans vos vies la liberación que el Señor lleva hasta a de vuestra ces vida. derniers jours. Eso es Où le Seigneur la peut visión trouver le cœur des hommes, de estos días de ceux qu'il appelle, últimos. de ceux qui sont sincères, El Señor de ceux qui quiere sont encontrar vrais, los de ceux corazones qui de los hombres que a los cuales lo llama, que busca, que son sinceros, que aman a la iglesia. ce message Este mensaje es para vosotros. Este mensaje es para vosotros. Je prie que vous voyez l'importance de cette fondation. Oro que podáis ver la importancia de esta Que vous puissiez fundación goûter un peu de la vie de Jésus y que podáis quand vous aurez probar décidé un poco de la vida de Cristo de prendre cette croix. cuando vaya a et de decidir suivre le Seigneur. de tomar esta cruz Quelle merveille, y de seguir al quelle Señor. expérience, Aleluya. joie, Qué quel honneur maravilla, qué experiencia, qué gozo, qué honor de cette manière. de servir al Señor On va de prier. esta manera. Voy a orar al Señor. Vamos a orar juntos. Dans le monde.
Padre, gracias por todos estos pastores en el mundo à l'Évangile. que tienen acceso a este mensaje, Seigneur, al Evangelio. Oro, que tu renverses Señor, les forteresses. Que tu saisisses que le cœur puedas des hommes de Dieu. derrumbar todas cosas y coger los corazones de los siervos de Dios. Oro Enlever le voile devant por la les yeux intervención del Espíritu Santo para quitar el velo delante de los ojos de estos hombres, la splendeur de l'Évangile, de la para gloire. hacer brillar el resplandor del Evangelio, Illumine de les la yeux gloria leur de cœur. Cristo, Je prie que que puedas iluminar sus corazones. l'œuvre qu'il a commencée Oro que el Espíritu Santo pueda seguir la obra que ha empezado. Seigneur, Oro para todos estos pastores, Señor, l'annonce de ta parole, los ha visitado visite-les encore, por la intervención de tu palabra, continue à leur parler. que los puedas visitar otra vez más en su casa, de seguir a hablar, Qu'ils aient le témoignage du que puedas Saint-Esprit, meter esta convicción en sus corazones, que tenga el testimonio del témoigne à Espíritu leur cœur Santo, que éste que c'est la comparte. vérité. Même s'ils l'ont Va a dar entendu un pour la testimonio a première sus fois, corazones que es la verdad. Seigneur, personne Mismo si lo han oído por la primera vez, est la vérité. pero nadie puede ignorar que tu palabra L'œuvre du Saint-Esprit. es la verdad. Merci pour ces Gracias por la obra del Espíritu Santo, gracias por esta conferencia, Señor, que muchas cosas se puedan pasar en el Espíritu, mismo si los siervos de Dios están sacudidos, están expuestos y ellos ven su estado. Queremos considerar eso como una gracia, como tu intervención en su vida. Porque lo que tú nos enseñas, la gracia que tenemos y que hemos probado, tú deseas manifestar esa gracia otra vez más a miles de pastores. Te oramos en el nombre de Jesucristo, que pueda de haber la parole de Dieu. una explosión de la verdad, de la palabra de Dios, un regreso al verdadero evangelio, Un retour un regreso a este fundamento, Je te remercie ce soir. un regreso al espíritu del evangelio. Te doy gracias esta noche, Padre, en el nombre de Jesucristo, por estos momentos que son bendecidos y que tu gracia, Amen. y por tu gracia, Merci à tous. y te oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a todos, a los que me Cette oyen. conférence, Hoy día esta conferencia je vais continuer voy à a prier seguir a orar por vosotros afin que para que algo de puissance se passe, poderoso se pueda pasar en vuestras vidas y que podáis saisir le coger el corazón de Jesús. Gracias de haber estado aquí, de haber oído, y nos vamos a encontrar mañana otra vez por la tercera sesión. session. Amén. Amen. Y hasta entonces, que podáis ser Richement bénis. de manera Amen. que seáis bendecidos. Voilà, nous arrivons Llegamos al fin de este día y todos hemos sido desafiados por el Evangelio, por el testimonio del pastor Mickey Hardy, un poderoso recorrido parcours y que ha visto lo que el Señor tenía que hacer en su vida, y todos somos et nous sommes tous desafiados. Así es que nos vamos a encontrar mañana demain pour une otra vez y nos vamos a esperar a lo que el Señor tiene para nosotros. Hasta mañana.